Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos, hermanas en Cristo Jesús, en todo lugar donde Dios permita que llegue esta bendita palabra, pues yo he orado, como le digo en cada enseñanza, para que Dios pueda tocar su corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo, hermanos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea, y yo deseo de todo corazón que usted crea, porque la palabra es del Hijo. Vamos a empezar a ver el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, benditos hermanos. No tenemos, hermanas y pueblo de Dios, otra oportunidad más que esta, para que con toda diligencia estemos como una antorcha en lugar oscuro, meditando atentamente a cada enseñanza y a cada palabra de Dios. Me pongo a sus pies para empezar con esta enseñanza número 32, y como le dije en la enseñanza número 31, que fue pues horripilante la sentencia que viene para los inicuos y los impíos, y también el fruto y el poder que Satanás les delega para engañar hoy a los que van a congregaciones. Yo espero, bendito pueblo de Dios, que crea en la palabra de Dios y vayamos quitando el velo y abriendo los ojos de por qué hay tantas mega iglesias llenas, ¿verdad? Con tanta gente engañada. En la enseñanza 31 ya vimos que ponen vendas mágicas en las manos, que tienen un poder para engañar a chicos, a grandes y a toda clase de personas que fueron incrédulas en su momento en la verdadera enseñanza, porque Dios es un Dios de amor que siempre va a permitir que alguien le predique la verdad, pero como hemos visto ya en enseñanzas pasadas, por incredulidad o porque les parece dura la palabra de Dios por falta de fe, se van a congregaciones a que les rasquen el oído. Y bueno, yo espero que le haya servido, y ahora vamos a penetrar, como le decía yo ayer, a una profundidad para saber a quién le revela Dios la verdad, para saber cuál es el costo, qué es lo que Dios pide para que podamos tener el privilegio de escuchar su voz y de tener esta bendita palabra suya en el corazón, y no estar atinando, ni estar hablando con fábulas como ya le hemos visto, ni estar hablando mentira. Acompáñeme, por favor, bendita hermana, bendito hermano, bendito pueblo de Dios, a Primera de Corintios 2, por favor, 1. Primera de Corintios 2, 1, siempre con la bendita palabra de Dios. Biblia en mano, por el amor de Dios, benditos hermanos, y vamos a leer todo el capítulo 2, así que empezamos con el 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Entonces aquí empieza en esta epístola a los Corintios el apóstol Pablo a recordarles que cuando él fue y llegó por primera vez a las vidas de este pueblo en aquel entonces llamado Corintios y estipulado en la epístola como Corintios, dice que no fue con excelencia de palabras. Esto es muy importante porque hoy los falsos representantes utilizan palabras infladas, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Escogen como los políticos. El día de hoy usted ha visto cómo hablan los políticos, con palabras de excelencia, con palabras escogidas, con palabras pues de razonamientos propios, muy escogidas, ¿verdad? Para llamar la atención. Entonces el apóstol Pablo, fíjese cómo está diciendo: cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, y muy importante, para anunciarles el testimonio de Dios. Ya vimos que muchos no hablan del testimonio de Dios, sino hablan de su propio corazón y de sus propios razonamientos.
porque el testimonio de Dios, vamos a ver cuál es el precio para que Dios se lo confíe y usted lo pueda transmitir. Dice, fíjese bien, no fui con excelencia de palabras, porque hay muchos, ¿verdad?, que en la oración, que en las prédicas utilizan palabras escogidas, ya le dije, para engañar, no para darle gloria a Dios. Bendito hermano y bendita hermana, dice, o de sabiduría, pero de sabiduría humana, no de la que está aquí. Porque la mayoría de los representantes, lamentablemente hoy, hablan de su propio corazón, hablan mentira, hablan sabiduría de este mundo, pero recuerde que la sabiduría de este mundo Dios la ha dejado como loca, como insensata, pero muchos hablan el día de hoy así. Entonces Pablo les está recordando porque habían ya representantes, habían en aquel entonces ya falsos ministros, ¿verdad? Que ya vimos cuál es el fruto y cuál es el trabajo de Satanás, cómo los utiliza para ir a arrebatar a las verdaderas ovejas que están en la verdad. Por eso Pablo empieza diciéndoles así. Dice en el 2, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y esta es la palabra, hermana y hermano y bendito pueblo de Dios. La excelencia de palabras ya le dije que es del mundo, pero el testimonio que Cristo Jesús y Dios quiere que demos es que presentemos y hablar de Jesucristo crucificado. Porque el presentar a nuestro Señor Jesucristo crucificado es que nosotros lo imitemos cuando Jesús dijo, el que no carga con su cruz, que vamos a ver más adelante varios versículos que van a concordar con esto, vaya subrayando, es que nosotros predicamos hoy que Jesús no ministró en la carne, no anduvo en la carne. De hecho, la cruz, como vamos a ver más adelante, y por qué nuestro Señor Rey fue despedazado, según Salmos 22, léalo, se lo dejo de tarea, porque ahí viene una profecía de cómo nuestro Señor Jesucristo padeció en la carne, quedó en la carne. Mire, bendito pueblo de Dios, yo alguna vez me preguntaba, Señor, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo padeció tanto? ¿Por qué fue descarnado? Porque en Salmos 22 dice que se le podían contar los huesos del cuerpo. Y nosotros tenemos más o menos 250 y tantos huesos en el cuerpo. Salmos 22 dice que se le podían contar todos sus huesos. Estas películas que lo que los gentiles llaman Semana Santa y meten películas como La Pasión de Cristo, mire, bendito pueblo de Dios, no es comparable a lo que verdaderamente nuestro Rey y Cristo Jesús padeció. Pero ¿por qué quedó descarnado en la cruz? ¿Por qué hasta la última sangre? Porque Cristo Jesús nos vino a enseñar que lo que trajo Satanás, que fue la carne, ¿verdad? Que fueron los deseos, y que la carne para nada aprovecha. Él dijo que el que quisiera seguirlo tenía que cargar con su cruz y por fe quedar totalmente siendo un ser espiritual y totalmente sepultando la carne, que lo vamos a ir viendo más adelante en el bautizo, ¿verdad? O lo que significa el bautizo. Por eso nuestro Señor Jesucristo sufrió. Entonces, Pablo lo que predicaba y lo que debe de predicar hoy un verdadero ministro es a Cristo crucificado, porque si a Cristo lo conocemos o lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. De igual manera, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, porque todos o el pueblo de Dios redimido, llamado y escogido y bautizado en el nombre de Cristo Jesús, conforme a su palabra, por fe, debemos de ser seres espirituales, seres fuera de este mundo, seres en la azotea, como ya lo vimos en algunas enseñanzas pasadas, seres que estemos en el monte, seres que seamos de arriba. Ese fue el poder que nos delegó y la riqueza que nos delegó Dios por medio de Cristo Jesús y por medio de la fe, ser seres espirituales. Por eso
Fíjese lo que se predica el día de hoy y lo que se ha perdido en las iglesias, ¿verdad? Vuelvo a repetir lo que dice. Pues me propuse no saber entre ustedes ninguna otra cosa, ninguna otra sabiduría, sino Jesucristo y a este crucificado. Entonces, si en la congregación donde usted está no le están diciendo cuál es el camino de no pecar, de no andar en la carne, que nuestro Señor Jesucristo fue nuestro ejemplo, sálgase de ahí, hermana, porque esto es lo que se predica el día de hoy, ¿no? No que Rusia, Ucrania, y que, como ya le he dicho bien en enseñanzas pasadas, hermanos, todos predican el fin del mundo, todos, pero no predican el temor, no predican que guarden el pacto, no predican la verdad y no se preocupan por el rebaño, porque todo este tipo de material que se sube con subtítulos o títulos que llaman la atención, son, hermana y hermano, para fama, para hacer adquisición económica, no por preocuparse por la ovejita. Dice entonces en el versículo 3, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Yo le voy a explicar lo que es esto, bendita hermano y bendito hermano. Mire, cuando dice que estuvo él entre los corintios con mucha debilidad, es porque la primer bienaventuranza es bienaventurado el pobre de espíritu. Y el pobre de espíritu es el que reconoce cuando nos llega la bendita palabra de Dios, que es el ser humano sin Dios, no es nada, es débil. Yo, mire, hermana y hermano, antes sin Dios era un instrumento de Satanás sin saberlo, ¿verdad? Y yo lo que hacía no lo entendía, quería hacer lo bueno, pero no podía, porque había una ley dentro de mí que me gobernaba y yo no tenía la suficiente fuerza, como dice en Romanos 7, ¿verdad? Porque en mi mente está el querer hacer el bien, pero dentro de mí veo un poder que me lleva cautivo a lo que yo no quiero hacer, me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Entonces, Dios nos dice en su bendita palabra que hay dos poderes y que el ser humano es inferior a esos dos poderes, totalmente inferior. Entonces, una de las bienaventuranzas que nosotros podemos tener es cuando le creemos a Dios y reconocemos que somos tamo al viento, que somos estopa prendida al fuego, que sin Dios no somos absolutamente nada. Por eso Dios nos dejó tanto tiempo sin Dios, hermanas, y por eso en el Antiguo Testamento nos permite Dios conocer qué fue lo que hicieron estas culturas, cómo está todo el mundo sin Dios manipulado por Satanás, manipulados por un poder. Entonces es muy importante que el representante ponga el ejemplo, no como hoy con soberbia, soy apóstol, soy Superman, soy pastor, tengo escuela teológica y se sienten Supermanes, se sienten Ultramanes, se sienten hombres de piedra, Hulk, ¿verdad? Cuando no, hermana y hermano, el representante siempre, como Cristo Jesús lo hizo también, él oraba y él pedía con gotas de sangre y nuestro Señor Rey aquí en el planeta Tierra nos dejó el ejemplo de la humildad, dependiendo siempre de su Padre y rogándole siempre a su Padre antes de empezar una predica o antes de empezar el día. El Señor iba al monte de los olivos a pedirle a aquel que que le podía dar la fuerza para no menguar. Y eso es, hermana y hermano, que un ministro en todo momento esté con debilidad frente a la congregación. Vamos viendo el contraste de polo sur y polo norte. Vamos viendo el veneno de Satanás que trae hoy a los ministros. Entonces dice en el 3, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor también, ¿verdad? Porque Pablo mostraba el temor y el temblor de no practicar el pecado, de no morir, porque ya le dije yo, no vaya a confundir la bendita palabra de Dios. Sí dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero
no a su poder, no al ser divino de amor y de misericordia, sino a la ley que está escrita y a la desobediencia, porque la ley viene de Dios. Y recuerde, bendito pueblo de Dios, el pecado paga un salario y es la muerte. Entonces, ese temor y temblor enfrente de una congregación es guardarse y poner el ejemplo que uno como representante tiene temor por fe a lo que ya está escrito y a las maldiciones para el pecador. Entonces, un ministro debe de predicar con ejemplo, no nada más con palabra, como ya vimos. Ustedes predican pero no hacen. Ya vimos nosotros en algunas enseñanzas pasadas. Entonces, Pablo, el apóstol, uno de los apóstoles más altos que hubo si no es que el más alto en la Biblia, estipulado en la bendita palabra de Dios, fíjese el fruto que tenía y el fruto que tienen hoy los falsos, para ir identificando. Recuerde, bendito pueblo de Dios, estas enseñanzas es quitando el velo a los humildes, a los que verdaderamente creen en la bendita palabra de Dios. Versículo 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, aquí vamos empezando a meditar. ¿Por qué está escrito en la bendita palabra este versículo y estos versículos y todavía no los ha borrado Dios? La palabra está viva, ya se lo he dicho, bendito pueblo de Dios, y la palabra es mi sustento para darme cuenta que hoy sigue siendo lo mismo y que esta bendita palabra por la credulidad y por hacer el consejo de Dios, me ha abierto el entendimiento para poder discernir, ¿verdad?, en dónde está la verdad y en dónde no está la verdad. Entonces, por eso nos lo deja Dios. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, persuasivas de humana sabiduría. Porque, mire, hermana y hermano, persuasivo es suave. No peques, no se hace esto como hoy hay muchos pastores que sí hablan que no se debe de pecar, pero son persuasivos, no tienen autoridad para guardar las puertas del altar, para quitar toda inmundicia, para quitar todo el que practica el pecado, toda necedad, toda incredulidad, ¿verdad? Y recuerde, hermana, que vimos en San Mateo de los ayes de los fariseos que dicen, hay de ustedes que cuelan el mosquito, que tienen apariencia, que no tienen ninguna mancha, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Entonces, una de las manifestaciones, bendito pueblo de Dios, para que usted pueda reconocer a un representante, es que si el representante habla con palabras suaves, persuasivas, y no exhorta fuertemente y no quita, es humana sabiduría, porque recuerda algunos versículos bíblicos en donde cuando Cristo Jesús hablaba y que la gente se maravillaba porque decían, este habla como que tiene autoridad y no como los escribas y los saduceos, como quien tiene autoridad habla. De igual manera, hermana y hermano bendito, si a veces un representante tiene que hablar por medio de Dios fuertemente, no es para lastimar a la oveja, es para despertarla, porque lamentablemente siempre el pueblo de Dios está inclinado a la carne y a veces hay que usar el poder de Dios y el que habla es Dios porque lo ama. Entonces, eso es, palabras persuasivas, son palabras suaves, no vienen de Dios, de humana sabiduría, que no les pone Dios en el corazón, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y aquí es muy importante poder analizar porque mucha gente piensa que la demostración del Espíritu es que un pastor o un representante levante a un paralítico de una silla de ruedas, sane a un enfermo de cáncer y le imponga manos y ya no tenga cáncer. Mire, bendito pueblo de Dios, ¿qué importa más, la carne o el espíritu? Yo le digo algo, el daño
más severo que puede tener un ser humano no es el cáncer, no es una enfermedad corporal, sino la enfermedad y la lepra en el corazón y en el espíritu, que es lo que le va a llevar al lago de fuego. Entonces, en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo, cuando vino Cristo Jesús, todas las sanaciones que nuestro Señor Jesús hizo y hubo, conllevaban hoy a lo que es espiritual, ¿verdad? Porque hoy tener una vista, la gente viene ciega espiritualmente, es que Cristo Jesús la sane y le dé la vista del entendimiento. Hoy que los paralíticos caminen, es que yo era paralítico porque no podía caminar más que en el mundo, en el lodo, pero para poder caminar en el mar y para que Cristo Jesús me pusiera las sandalias del Evangelio, me tuvo que sanar. También antes era mudo, antes no hablaba la palabra de Dios. Ahora Cristo Jesús me dio, mediante su bendita amor y misericordia, la sanación para poder hablar. También antes no podía oír, era sordo, era de carne. Ahora puedo escuchar. Yo espero que vaya entendiendo, porque recuerde que ya vimos una cita bíblica en donde la palabra de Dios dice que esta palabra es espiritual, no tiene que ver con lo de aquí abajo, no tiene que ver con la carne. Yo no dudo, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, si quiere sanar a alguien también en la carne, también lo sana, también lo va a sanar. Y que no necesita de imposición de manos para poder levantar a alguien de una silla de ruedas o para poderle dar. Cristo Jesús sabe cuándo, ¿verdad? Si lo puede hacer en cualquier momento, sin ningún instrumento. A veces, hermanas y hermanos y pueblo de Dios, dentro de la congregación, dentro de los verdaderos siervos que están caminando y que están cargando con la cruz, a veces Dios nos prueba con alguna enfermedad, como Pablo. En Gálatas, lea, Pablo estuvo enfermo de los ojos, muy enfermo, y dijo que era una prueba. También Timoteo tenía una prueba, también tenía enfermedad. Cuando le dijo Pablo en la epístola, no nada más tomes agua por a causa de tu enfermedad del estómago. Entonces, hay gente que no sabe discernir la Biblia. Hay gente que cuando uno lo ve enfermo en una silla de ruedas o lo ve con un hijo, con una hija que está mal, pues mira, hermana y hermano, pues son ciegos, ¿verdad? Porque eso puede venir o por el pecado o puede venir también por una prueba. Entonces, lo importante es la sanación del corazón, la de adentro, la que se va a ir allá arriba. La carne va a regresar al polvo, va a regresar a la tierra. Entonces, cuando él dice con demostración del espíritu y de poder, le voy a decir a qué se refiere. Y le voy a tocar citas bíblicas. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista estaba encarcelado y mandó a unos mensajeros a Cristo a decir que sí era el Mesías o esperaban a otro? Y Cristo Jesús le mandó unos mensajeros y le dijo, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos son resucitados. O sea, así le contestó, yo soy el Mesías. Ve el poder. De igual manera, bendito pueblo de Dios, en una congregación debe haber testimonio de gente que no dé testimonios de dinero, de carros, sino que diga, sabe que yo antes tenía odio, antes tenía esto en mi corazón, antes no podía yo dejar esto, no podía dejar yo aquello, y hoy soy una criatura nueva, soy una criatura espiritual, hoy estoy separada totalmente del mundo, hoy por el poder de Dios no tengo odio, no tengo rencor, no tengo envidia, no tengo codicia, no tengo avaricia, no tengo lascivia, no tengo nada de eso, tengo un fruto de amor. Tengo misericordia, quiero ir por toda aquella gente, tengo desesperación por la gente que no tiene la verdad. Bueno, entonces esa es demostración del Espíritu. Corazones leídos por los hombres, ¿verdad? No que lean, sino que esa gente tenga la bendita palabra de Dios en su corazón, como lo vimos, ¿verdad? Un buen escriba saca de su corazón tesoros antiguos y tesoros nuevos. Entonces, esa es la demostración que debe de haber en una iglesia. Ese es el testimonio que debe de haber con la gente que se congrega en un lugar. Vidas nuevas, nuevas criaturas, criaturas espirituales. Esa es la demostración del Espíritu y del poder.
porque Cristo Jesús y Dios no vienen hoy con el poder de abrir el mar rojo o de vencer en guerras físicas. Hoy viene con más poder. Hoy viene a resucitar muertos y hacernos caminar en el mar. Hoy vino a darnos las alas del gran águila. Este pacto es con mucho poder, si usted puede ver y puede entender la palabra. Bueno, dice en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y aquí está, ¿verdad? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los falsos apóstoles que hablan con palabras persuasivas, escogidas, ¿verdad? Que su fe no esté ahí, sino en el poder, en donde usted pueda ver nuevas criaturas, en donde usted pueda ver conversiones, en donde usted pueda ver gente nueva. Ahí debe de estar su fe, bendito hermana y bendito pueblo de Dios y bendito hermano. No lo digo yo, ojalá le haga caso usted a la palabra de Dios. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahora, sin embargo, hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. Yo quiero decirle que la madurez espiritual, según la Biblia, en un versículo en Hebreos, dice que la madurez espiritual es un crecimiento espiritual que no lo puedo dar yo, ni lo puede dar ningún ser humano, sino el crecimiento únicamente lo puede dar Dios. Recuerde que ya vimos, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios, no se le olvide. También como dice en Mateo, ¿verdad? Por más que te afanes, tú no puedes añadirle a tu estatura ni medio codo. Entonces, hermana y hermano bendito, la madurez espiritual, cuando Dios le da un crecimiento, es discernir entre el bien y el mal. Es poder tener el discernimiento y el entendimiento de lo que es de Dios y de lo que no es de Dios. Según Hebreos lo dice, ¿verdad? Que la madurez espiritual es discernir entre el bien y el mal. Recuerde, hermana y hermano y pueblo de Dios, que no lo llevo a todas las citas bíblicas porque le estoy hablando, y estas enseñanzas son para ministros y para gente que tiene ya tiempo en la palabra. Yo se lo dije desde un principio, así que usted debe de conocer la cita. Y si no, búsquela en Hebreos, hermana y hermano, para que vea que todo lo que se le está predicando siempre es con la bendita palabra de Dios. Entonces, nosotros no podemos hablar sabiduría con una persona que tiene un crecimiento de niño, como los corintios eran niños todavía que se les tenía que dar leche. No podía Pablo hablarle madurez, pero ¿con quién podemos hablar? Bueno, yo puedo hablar con una persona que haya terminado su discipulado o que tenga un crecimiento espiritual por Dios, ¿verdad? Y entonces podemos darnos la diestra en señal de compañerismo, de que hablamos lo mismo, porque el que tiene el Espíritu Santo habla lo mismo. Las religiones se hicieron por el pecado, las sectas se hicieron por el pecado. Recuerden Gálatas, probablemente lo vamos a ver más adelante, donde Pablo, cuando se presenta a los baluartes, ¿verdad? Después de un tiempo que Dios lo estuvo moldeando, se presenta con los baluartes, uno de ellos Juan, los primeros discípulos que caminaron con Cristo y que luego se convirtieron en apóstoles, y cuando escucharon lo que tenían en el corazón le dieron la diestra en señal de que hablaban lo mismo. De hecho, Cristo Jesús dice, hablen todos una misma cosa. Pero eso solamente es posible con lo que vamos a ver y con los requisitos del pacto que vino a establecer Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Yo espero que vaya entendiendo, bendito pueblo de Dios. Entonces, dice, hablamos sabiduría, fíjese bien lo que dice, y no sabiduría de los príncipes ni de este siglo que perecen. Mire cómo dice, ¿verdad? Y no de este siglo. O sea, cuando dice, no hablamos sabiduría de este siglo, habla del mundo, habla de las cosas mundanas, de lo que va a desaparecer. Recuerde que Dios es por los siglos de los siglos, pero en este siglo que va a desaparecer todo lo corrupto, nosotros no nos atrevemos, más bien Dios por medio de un representante verdadero no habla cosas del mundo, bendito hermano y bendita amada, ni
ni de los príncipes de este siglo. Tampoco de los príncipes de este siglo venimos a hablar. ¿Quiénes son los príncipes? Mire, la palabra príncipe viene de principal y la palabra príncipe es un hijo de un rey, ¿verdad? Entonces, nosotros no venimos a hablar de los hijos del diablo, porque también tiene príncipes, los que cambiaron la cruz y hicieron afrenta al Espíritu de gracia, como ya lo vimos en Hebreos capítulo 6, que los que una vez fueron iluminados y recayeron, sean otra vez iluminados, y que esa tierra da cardos, ya lo vimos. Por eso yo estoy, hermana y pueblo de Dios, hermano, diciéndole que vea todas las enseñanzas y para que vayamos concordando y podamos entender esta bendita sabiduría que Dios quiere ponerle en su corazón. Entonces yo le dije desde un principio que no me iba a poner a discutir ni a hablar que del pastor fulano de tal, o del pastor fulano de tal, o del pastor fulano de tal. Esa no es mi prédica. O sea, la prédica de Cristo Jesús es nada más dar la enseñanza para tener cuidado de ellos, pero no estar hablando de ellos como hoy en las congregaciones se están acusando y se están señalando. Y todo por medio de vías de comunicación. Imagínense qué edificación puede haber para una persona que va empezando o que todavía no es cristiana y que esté observando eso. Entonces, nosotros no venimos, sí debemos de contender con la palabra, como yo le dije en enseñanzas pasadas, aquí tiene su casa, aquí me pueden localizar a mí fácilmente y cuando usted quiera venir personalmente, ¿verdad?, a callarme la boca, pues bueno, yo voy a seguir abriendo la boca de Cristo y a ver a quién se la calla Dios, porque Dios va a callar la boca del impío y del inicuo y del que esté mal. Entonces yo estoy para servir, pero no en público, no para hacer un show, ¿sí? Sino todo es para edificación, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, no hablamos de esta sabiduría con los príncipes del mundo porque no la van a entender, ni hablamos de ellos, mire, ni de los príncipes de este siglo, fíjese lo que dice, que perecen. ¿Por qué? Porque todos estos falsos profetas que piensan que son hijos de Dios, pero son hijos del diablo, están muertos ya y van a la segunda muerte. Por eso usa la palabra perecer. Mire, Pablo no habla aquí porque muchos van a decir, ay, no es cierto, habla de los reyes y de los presidentes del planeta Tierra. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que Cristo Jesús no vino a juzgar, ni viene a juzgar a los que no tienen la ley. Ni yo tampoco puedo juzgar al presidente de Rusia, ni al de Ucrania, ni a López Obrador, porque son puestos por Dios para que se vayan cumpliendo las profecías que se están acercando cada vez más para dar lugar al cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces yo no puedo juzgar, ¿verdad?, a alguien que no tenga la ley. Entonces aquí estamos nosotros y Pablo está juzgando y está hablando de los falsos representantes. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios, fíjese bien lo que dice, en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora, lamentablemente y yo no digo lamentablemente porque proviene de Dios, más bien Dios es amor y Dios es justo. Porque si nosotros hablamos la sabiduría de Dios en misterio, ¿qué es el misterio? Que muchos, como yo le dije en enseñanzas pasadas, muchos cristianos podrían ver el día de mañana, no ahorita, porque va empezando esto, hermana, yo digo en un año más o menos, ¿no? Que me vaya dando a conocer o me vaya dando a conocer Dios. Para muchos va a ser un misterio lo que hablo, porque Dios no les va a dar una revelación, les va a poner un velo, como lo vimos ya, recuerde alguna cita bíblica en donde dijo Pablo, pero si nuestro evangelio está oculto, si nuestro evangelio es un misterio para usted, es porque es para perdición, es porque fueron incrédulos, es porque el pecado pone un velo, es porque el pecado no le da entendimiento de poder ver y siempre va a ser un misterio, ¿verdad? Porque un misterio es que Dios no le revele nunca la verdad. Entonces aquí, así dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría de Dios, no de nosotros ni de este siglo. La sabiduría oculta, fíjese bien, la sabiduría
oculta, oculta, ¿verdad? Ahora, yo le digo, no, usted no vio lo que escondí, que tengo debajo de mi brazo, que tengo. Usted nunca va a adivinar si no se lo enseñé, porque Dios la oculta para los impíos y para los inicuos, pero a los que son santos se las manifiesta y uno dice, ah, ya sé. Entonces, esa es la verdad, esa es la verdadera religión, la santidad, porque vamos a concordar con muchos versículos, mucho más versículos, para que usted le dé la gloria a Dios de lo que Dios le está hablando por medio mío. Bendito hermano y bendita hermana y bendito pueblo de Dios. Entonces, mire, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora, esta sabiduría también estuvo oculta en el Antiguo Testamento por mucho tiempo, ¿verdad? Esta sabiduría estuvo en el primer pacto, no fue revelada y fue un misterio para el primer pueblo por el pecado, principalmente porque no había venido la sangre de Cristo Jesús. Recuerde que yo le he dicho en enseñanzas pasadas, en donde en el libro de Daniel se le dan profecías, ellos quieren inquirir para quién era esta gloria y Cristo Jesús, o más bien, perdón, Dios le dijo, cierre ella porque no es para ustedes. Esta gloria, esta sabiduría está predestinada para un pueblo que venga por la sangre de Cristo Jesús y sea santo. Entonces, Dios la predestinó desde antes de los tiempos para nuestra gloria. Y miren lo que dice en el versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y está hablando, bendito pueblo de Dios, de los principales sumos sacerdotes, como yo ya le había dicho en 2 versículos anteriores, que cuando Pablo hablaba de príncipes, no hablaba de los del mundo, sino hablaba del pueblo de Dios. Ahora bien, los principales, los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, que fue su pueblo, por mano de los romanos, pero fue su pueblo el que lo crucificó, porque dijeron, suelten a Barrabás, crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces, si ellos hubieran conocido la verdad, si Dios les hubiera permitido la revelación, no hubieran crucificado al Rey de la Gloria. Y de igual manera, recuerde, bendito pueblo de Dios, que hemos visto ya algunas citas bíblicas en Hebreos, en donde dice que muchos quieren crucificar para sí mismo a Cristo Jesús. Acuérdese que los que una vez, hablando de los ministros, ¿verdad?, fueron iluminados y recayeron. Es imposible que Dios los perdona crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Entonces, hay muchos que aún con el conocimiento y aún con este misterio que Dios quitó en este nuevo pacto, aún así muchos siguen crucificando al Hijo de Dios y siguen teniendo por inmunda su sangre, como ya lo vimos en enseñanzas pasadas. Si usted no ha visto enseñanzas pasadas y está viendo esta, no me va a poder entender y va a decir, ya no veo, porque ya, yo le digo, si quiere entender la palabra, tenga hambre, escucha a Dios, dele tiempo a Dios, deje ya el mundo, si verdaderamente quiere prepararse. Vamos en la enseñanza número 32. Son ya más de 32 horas las que Dios ha permitido predicar sobre este mismo tema. Como yo le dije en enseñanzas pasadas, esta enseñanza es para descubrir el fundamento de quién tienen los falsos profetas y por qué está la apostasía, por qué muchos predican otra cosa y cómo identificarlos. No lo estoy haciendo en una enseñanza de 1 hora, como lo hacen la mayoría de los representantes que suben una enseñanza y quieren abarcar un conocimiento con tan solo 1 hora. ¿Por qué lo hacen? Porque la gente no tiene hambre, hermana, pero yo voy a hacer las cosas como Dios manda, ¿sí? Entonces, ahí vamos para otras 20 y tantas horas más, si Dios me lo permite, o quizás más, no lo sé, ¿verdad? Pero todavía nos falta, estamos penetrando. Entonces, esta sabiduría que Dios predestinó para estos tiempos, la que ninguno de los príncipes de este siglo, y cuando dice de este siglo,
habla de los del mundo, ¿verdad? De los que no son de allá arriba, de los que no son eternos. Conoció, porque si le hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Dice en el 9, antes bien, como está escrito por Dios, no por mí, bendito hermano y bendita hermana, cosas que ojo nunca vio, ni vio, ni oído oyó. En el Antiguo Testamento, porque eran ciegos, tenían ojos de carne, tenían oídos de carne, lo que nunca ojo vio, ni oído oyó, ponga atención en este nuevo pacto, son las que Dios ha preparado, pero subraya el final, para los que le aman. Entonces, aquí vamos a empezar a ver quién puede tener la revelación y quién puede tener el entendimiento de esta palabra y de esta sabiduría. Para empezar, aquí dice, para los que le aman. Y yo quiero decirle, el primer mandamiento es, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Y no sé si se haya puesto a analizar, bendito pueblo de Dios, ese primer mandamiento cuando dice con toda tu mente. ¿Qué debe estar en mi mente todo el día? ¿Qué? ¿Negocios? ¿Dinero? ¿Aflicción? ¿Angustia? ¿Vacaciones? ¿Agradarle a mi vecino? ¿Agradarle al hombre? ¿Qué debe estar en mi mente? En mi mente debe estar Dios y debe estar su obra, debe estar en los negocios. Con toda mi alma es con toda mi vida. ¿Qué? ¿Sabe qué? Doy 1 hora y 8 horas en la calle, 8 horas en mi negocio. No, con toda mi alma, como ya le he dicho en enseñanzas pasadas, bendito hermano y bendita hermana, es mi vida derramada para las ovejas, con toda mi alma. Con todas mis fuerzas, porque esa es la fe y la fuerza que me ha dado Dios, que actúa en la que actúo, con toda mi fuerza, con todo el ímpetu. Y amar a Dios es hacer todos sus mandamientos. Y los mandamientos son 800, ¿cuántos conoce? ¿Verdad? Pero entonces, usted si no le ama, con un mandamiento, subraye, porque vamos a ir más adelante a San Juan, en donde dice que el que le ama guarda sus mandamientos, así lo dice. Ojalá haya leído la Biblia, no lo digo yo. Y si me dice legalista, pues adelante, pero yo estoy hablando con la bendita palabra de Dios, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Entonces, aquí empezamos a ver por qué hay tanta apostasía, por qué hay tantos que transgreden la bendita palabra de Dios, porque no lo aman. Entonces, Dios no les puede revelar, no les puede dar esta bendita palabra de Dios. Le dije que íbamos a empezar a penetrar a algo muy importante. Dice, pero Dios, dice en el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ahora, la revelación no es por medio de un pastor, es por medio del Espíritu Santo que usted recibió en el bautizo. Por eso la palabra de Dios dice, no apagues, no hagas afrenta al Espíritu de gracia. ¿Pero por qué? Pues porque te vas a quedar sin entendimiento, porque Dios nos revela, esta bendita palabra la podemos comprender y nos revela cada versículo mediante su bendita presencia, porque su bendita presencia todo lo escudriña. La palabra escudriñar es buscar, no quedarse con una cita bíblica, sino concordar y irse al antiguo, al nuevo. Y ese es un fruto que Dios pone dentro de un ser humano que creyó y que tiene hambre y que está en la cruz. Es el trabajo de Dios, es un fruto que viene en automático, porque yo le digo, bendito hermana y bendito pueblo de Dios, como testimonio para gloria de Dios, ¿verdad? Que a mí cuando pues yo empecé a ver tanta apostasía y que no había un lugar en donde me pudiera yo preparar, ¿verdad? Ya le dije que terminé mi discipulado en una iglesia que se autodomina Fundación Emanuel, ¿verdad? Y que yo no alcancé el conocimiento de la verdad, pero siempre que me decían algo, el Espíritu Santo me hacía escudriñar, me hacía buscar, me hacía comparar, me hacía agarrar varias versiones de Biblia, me hacía estar meditando, como dice en Josué 1, meditarás día y noche. Y bueno, el Espíritu Santo
tarde o temprano, cuando alguien tiene hambre y sed de justicia, Dios los hacía y le da revelación. Eso es muy importante porque esta es una riqueza que tenemos, pero recuerde, estamos viendo cuál es el precio. Ahora, Pablo estaba diciendo aquí que a él, Dios le había revelado a él por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, Dios es un Dios que no es un Dios de confusión. Aún el versículo más difícil se lo va a dar, se lo va a revelar, pero a quien le ama. A quien no le ama no le va a revelar nada. Y como dice, ¿verdad? O como dijo Pedro en una de sus epístolas, dice, pero para muchos las cartas de Pablo son muy difíciles de entender, y no nada más las de Pablo, dijo Pedro, ¿verdad? Sino muchas otras porque son inductos e inconstantes y pecadores. Pues claro, hermana y hermano, hay un precio para que Dios le pueda dar esta riqueza, porque es una riqueza que nos trajo Cristo Jesús, porque el día que usted tenga la palabra en el corazón y el Espíritu Santo eh, le pueda resplandecer el conocimiento, yo le digo una cosa, no va a haber poder o espada que pueda venir a engañarlo, a matarlo y a separarlo de la verdadera fidelidad, porque va a tener la espada y esta bendita palabra de vida en su corazón y nadie lo va a poder engañar. Pero recuerde, ame a Dios. Y cuando quiera, porque vamos a ver algunos versículos bíblicos, ¿verdad? Cuando quiera que yo le dé la enseñanza por medio de Dios de lo que es amar a Dios, que aquí vamos a ver más adelante, pues ponga atención, pero ya le voy adelantando. Amar a Dios es tener todos sus mandamientos y hacerlos. Ahora dice en el versículo 11, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora, fíjese bien, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? Recuerde que Dios nos hizo con una funda que es un tabernáculo y que sopló en el bautizo, soplo de vida, que es el espíritu que tenemos adentro, que es el que se va a ir a final de cuentas al lago de fuego o a la vida eterna. Esta persona que está hablando aquí no es esta, es adentro. El verdadero ser está adentro, es un espíritu que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y que este espíritu no viene de aquí abajo, mi cuerpo sí, por eso busca las cosas de abajo, pero el espíritu no, el espíritu viene de Dios, de allá arriba. Por eso, como yo le dije en enseñanzas pasadas, es la lucha que tenemos mientras estemos en la carne, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Ahora, el espíritu que habita dentro del hombre conoce las cosas del hombre, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, porque no puedo, porque quiero, porque hago esto, porque, bueno, el Espíritu nos conoce. Ahora, así el Espíritu de Dios es de Dios, nos los dio para que nos dé a conocer cómo es Dios. Porque hasta el Espíritu Santo obviamente es Dios, conoce a Dios, y aquí dice que el que tiene el Espíritu, entonces conocerá a Dios. Miren bien, sino el Espíritu de Dios. Ahora, es el único que nos puede dar a conocer a Dios, hermana y hermano. Por eso también es muy importante que una persona que tiene el Espíritu Santo que dé el conocimiento verdadero, yo no se lo puedo dar a conocer porque ¿para qué estoy entonces? Yo estoy para enseñar el camino. Yo estoy para decirle, mire, ovejita, si usted hace eso va a tener revelación. Si usted hace esto va a morir. Nosotros nada más estamos para dirigir, para enseñar el consejo de Dios y ya hay de usted si lo hace o no. Pero si usted lo hace, entonces el mismo Espíritu le va a confirmar y le va a enseñar cuando usted lea y va a decir, sí es cierto lo que Dios me enseñó por medio de este varón, ¿verdad? Porque ahora me lo está confirmando a mí. Pero recuerde, un verdadero representante que tiene a Dios está cuidando a que no pequen, porque el pecado paga un salario y es que Dios lo deje con vendas, que no pueda usted
tener un discernimiento espiritual, ni puede entender la palabra. Por eso hay tantas religiones autodominadas cristianas, ¿sí? Ojalá vayamos entendiendo, bendito pueblo de Dios. Entonces dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu en el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces en este versículo nos está hablando de dos espíritus. Uno que viene con E minúscula y otro que viene con E mayúscula. El espíritu de este mundo es Satanás y sus demonios que nos llevan a las tinieblas y nos llevan al mundo y ahí estamos en el mundo. Pero el Espíritu de Dios nos lleva y nos separa totalmente de esto. Ahora, ¿quién puede recibir el espíritu de esclavitud para estar otra vez en esclavitud? Pues el que salió de Egipto y extrañó las ollas de carne y fue necio y terco, como ya lo hemos visto con citas bíblicas y el fruto que les viene, porque ya hemos visto muchas citas bíblicas. Entonces se sale el espíritu y les entra un espíritu de esclavitud para que los tenga en el mundo. Y aquellos ministros que dicen que el Espíritu Santo no se sale por el pecado, pues usted, hermana y hermano, ya vemos varias citas bíblicas, no nada más en esta, sino en muchas otras citas bíblicas, para tapar la boca al león y al engañador, que piensan estar en la verdad, pero están engañando a las ovejas. Entonces, mire, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, porque el rey del mundo es Satanás, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué lo hemos recibido? Fíjese bien, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es muy importante, bendito hermana y bendito hermano, porque hoy muchos no saben lo que nos ha concedido Cristo. Por ejemplo, el espíritu del mundo habla que Dios le concede casa, dinero, negocios, fama, poder, que nunca va a enfermar corporalmente, pero quiero decirle que ese no es Dios, bendito pueblo de Dios. Mire, una de las riquezas de las cuales Dios me concedió fue la cruz que me trajo, porque la cruz representa una separación del mal, una separación del mundo y representa un poder que me delega Dios para poder penetrar a este reino. Otra riqueza es la sabiduría, otra riqueza es la vida espiritual. Total, de las riquezas que habla Dios son espirituales. Otra riqueza es la presencia de Dios. Otra riqueza es la presencia de Cristo en mi vida. Entonces, solamente teniendo el Espíritu Santo podemos nosotros entender las verdaderas riquezas que trajo Dios y no las que creen la mayoría. Pero ¿por qué están engañados o por qué piensan esto? Porque no tienen el Espíritu Santo y tienen el espíritu de esclavitud y el espíritu del mundo. ¿Sí? Versículo 13 dice, bueno, 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ya 13, lo cual también hablamos, no con sabiduría enseñada con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo que yo le he tocado desde enseñanzas pasadas y que bendito y alabado sea Dios. Si usted está perseverando, pues está concordando que lo que yo le he hablado viene en la bendita palabra de Dios. Ahora aquí dice, pero nosotros no hablamos con sabiduría humana. Yo en enseñanzas pasadas le di testimonio de lo que hoy hacen en las congregaciones, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me decían, te vamos a preparar y tú vas a dar este curso, vas a enseñar esto, vas a enseñar aquello, y verdaderamente no me dejaban enseñar lo que Dios a mí me revelaba. Y finalmente estaba enseñando yo lo que humanamente a mí me enseñaban, como hacen hoy en muchas congregaciones, ¿verdad? O de sus propios razonamientos también. Ahora bien, nosotros no enseñamos, o más bien los siervos que aman a Dios, que han tomado su cruz y que son espirituales, dicen que nosotros hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, porque la mayoría va
y le enseña a su pastor, ¿verdad? Y van y enseñan eso y enseñan eso. Y nunca tienen una revelación personal. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, ¿para qué sirve un pastor? Para enseñarle el camino, no para decirle, tú ve y enseña esto a tu familia y repite lo mismo que yo. No, no, no. Simplemente, hermana, yo le digo a las ovejas, mira, este es el mandamiento, hazlo y luego te doy el otro y hazlo y Dios te va a dar revelación y te va y vamos a estar en un sentir, pero es personal esto. Esto es para que Dios te ponga y para que compruebes lo que Dios nos ha concedido. Para eso está el representante, no para obligarlo a que enseñen lo que yo predico o lo que yo hago. No, 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 porque si una persona quiere estar pecando y se va a hablar como un periquito, pues no va a saber ni lo que dice ni lo que habla, hermano. ¿Verdad? Porque no va a estar en su corazón la palabra. Entonces, dice, fíjese, enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, y aquí vamos a ver la comparativa, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque la sabiduría humana acomoda lo carnal al mundo, y la sabiduría del Espíritu Santo habla de puras cosas espirituales, y hablar de cosas espirituales es hablar de cosas que no se ven, de cosas que no se palpan, de cosas que son incorruptibles, que son eternas, de verdaderas riquezas, como yo le he estado hablando, ¿verdad? Algunos ejemplos pasados en enseñanzas. Cuando nosotros hablamos de oro o la bendita palabra de Dios habla de plata, ¿cómo lo acomodo a lo espiritual? O más bien, ¿cómo lo acomoda Dios a lo espiritual? En la santidad, en que debemos de estar sin mancha, sin mácula, en que debemos de ser oro puro. Cuando habla de piedras preciosas, acomodando lo espiritual, y cómo habla que una piedra, ¿verdad? Es una parábola, una piedra preciosa es en donde se pone un fundamento y otro edifica y brilla, porque Cristo Jesús es la luz. Entonces, de igual manera, ¿verdad? Muchos dicen, Cristo caminó por el mar y lo acomodan terrenalmente porque no tienen el Espíritu Santo, y el mar, acomodando lo espiritual a lo espiritual, representa el mundo como tiene muchas representaciones el mundo, no nada más como mar, ¿verdad? Y el caminar, hoy también muchos pueden caminar, o más bien pocos, hermanas y hermanos. Si yo le digo que puedo caminar, yo no me quiero dar gloria, pero el caminar, solo Dios sabe si yo puedo caminar. Yo no le voy a decir, pero usted lo quiere comprobar, venga y viva aquí conmigo para que le enseñe. Y el caminar es abajo el Facebook, abajo el internet, abajo el dinero, abajo Satanás, abajo los placeres de la carne, abajo vacaciones, abajo todo lo que me jala y me separa de Dios, abajo, y ya está debajo de mí, porque tengo las alas de gran águila. Y entonces cuando usted pueda ser santo, cuando acomodando lo espiritual, uno de muchos ejemplos, ¿verdad? Es entonces cuando usted ya no peca y no le importa nada del mundo y todo lo estima como basura, como Pablo, entonces le tengo una buena noticia, usted está caminando en el mar, pero los ciegos no van a poder ver, ni se van a dar cuenta. De igual manera, cuando Dios dice que se nos han dado unas alas, no crea que me va a ver como un pájaro volando. ¿Qué es lo que quiere ver la gente con sus ojos de carne? Acomodando lo espiritual, es estando nosotros en el monte, estando, siendo seres de arriba, estando en una cuarta dimensión. Entonces, bueno, así habla el Espíritu Santo, y le puse yo 3 ejemplos, pero toda la Biblia es espiritual, bendito hermano y bendita hermana. Y si aquí se va dando cuenta desde un principio, bendito y alabado sea Dios, nos habla Dios porque nos está hablando todo con espiritualidad. Ahora, ¿qué pasa con los que no son espirituales? ¿Qué pasa con los que pecaron? ¿Qué pasa? ¿Cómo les llama Dios? Mire lo que dice. Dice en el 13, por lo cual hablamos no con sabiduría, bueno, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es el del mundo, el que anda en el cuerpo humano, el que no carga con su cruz, el que no tiene el Espíritu Santo. Así le habla Dios, el hombre natural, ¿verdad? O el mundano, o el incircunciso. ¿Qué pasa con una persona que entonces no tiene el Espíritu Santo? Que no percibe las cosas
que son del Espíritu de Dios. No las percibe, ¿verdad? ¡Ah, pobre loco que va a caminar en el mar! ¿Cómo crees que el oro? ¿Qué santidad? No las percibe, no se puede dar cuenta. Por eso a mí no me va a extrañar si me atacan, no me va a maravillar si se burlan, no me va a... Porque ya está escrito. Y hombres naturales el día de hoy hay muchos, porque la apostasía está en estos últimos tiempos. Entonces, yo nada más me baso a lo que me dice mi bendito Padre y me baso en esta bendita palabra de vida que me fortalece y que me abre los ojos para poder comprender por qué han matado a tantos profetas, por qué no haya cabida esta palabra en la mayoría de las personas, porque son hombres naturales, no son hombres espirituales, no son de la cuarta dimensión, son gentiles, ¿sí? Dice, no las puede entender, fíjese bien, no las puede, porque para él son locura. Esto es muy importante. Ah, está loco, ¿cómo que dejar esto? ¿Cómo que dejar aquello? ¿Cómo que está loco? Duras esta paz, está loco. Ok, está bien, sí. Mire, si no pasara esto, yo le diría a Dios, Señor, eres mentiroso. Usted bendito ministro, bendito hermano, si usted predica la verdad y le ha pasado esto, gloriese. Porque entonces está en la verdad, se cumplen las cosas que Dios está mandando. Entonces, gracias a Dios a mí me han llamado loco muchas veces. Y si a usted, ministro, le aplauden y a usted le han dado aplausos y dicen, ay, pues entonces no está en la verdad, ¿verdad? Entonces, no está en la verdad, porque para muchos son locura, no las puede percibir, porque para él son locura y no las puede entender. Y esta es una ley que está escrita. Entonces, por más que yo quiera y usted también, ministro, no se desgaste con una persona que practique el pecado. No se desgaste con una persona necia. No se desgaste. Háganlo a un lado y no trabaje en balde. Porque va a trabajar en balde. Y nosotros estamos trabajando porque mi corona y su corona, bendito ministro, es presentarle ovejas en sacrificio santo. Ovejas, como ya vimos, no enfermas, no cojas, no ciegas. Ovejas, como ya lo vimos, ¿verdad? En Malaquías lo vimos. Ovejas sanas, ovejas verdaderas. Y yo no voy a estar perdiendo el tiempo con un necio, ni le voy a echar las perlas a los perros, como ya vimos que son términos de Dios, ¿verdad? Vimos lo que es perro y cerdo. Yo no le voy a estar echando perlas porque las van a pisotear. Entonces, ¿qué debe de hacer, ministro, con un discípulo necio? Ahora, hacerla a un lado porque no va a poder entender y siempre va a haber conflicto y va a decir que está loco y que son locura y que dura es esa palabra. Entonces dice, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el hombre natural no puede entender, el hombre de aquí abajo, el hombre terrenal, no puede discernir, no puede comprender. Es una ley de Dios, no es porque yo lo maldiga, no es porque diga, el hermano me está maldiciendo y dice que yo no tengo entendimiento. No, hermana y hermano, ¿verdad? Si a usted lo pueden redarguir de pecado y su conciencia no está tranquila y sabe que está pecando, no tiene entendimiento, créale a Dios y haga frutos dignos de arrepentimiento para que pueda saber cuál es la buena voluntad y lo que nos ha concedido Dios y se pueda abrazar de sus pies. Para esto son las enseñanzas. Entonces, es una ley que ya está escrita, por eso hay tanta apostasía, por eso hay tantas congregaciones que no tienen revelación y no pueden discernir, ni pueden acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque Dios es espíritu y los que se acercan a Él y en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dice entonces, en el 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Le voy también a explicar bien esto porque está muy mal comprendido por el pecado. La palabra juzgar es dar la palabra. Y yo le digo algo, un ser espiritual no puede ser juzgado porque como ya no anda en la carne, pues no hay quien le redarguya de pecado con la Biblia. Claro que nos van a inventar infinidad de pecados, como a Cristo, como a Pablo, como a Pedro, como a Jeremías, como a Isaías. Les inventaban, ¿verdad? Les armaban estrategias y los vituperaban. Pero eso lo dijo Dios. Pero que con la Biblia llegue alguien a juzgar, porque juzgar es decir, oiga hermano, oiga hermana, mire, usted está transgrediendo esta ley, como ya lo vimos, hay de ustedes hipócritas, hay de ustedes que cuelan el mosquito, hay de ustedes. Entonces, ya vimos, hermana y hermano,
que solamente el que puede juzgar, y juzgar es dar la palabra, juzgar es predicar, debe de ser en santidad. Debe de ser un ser espiritual, no debe de ser un ser de abajo. Debe ser un ser espiritual, según la bendita palabra de Dios. El espiritual todo lo juzga, pero a él no lo puede juzgar nadie. Porque a Cristo Jesús, ¿quién lo pudo juzgar? ¿Quién lo redarguyó de pecado? ¿A Pablo? ¿Quién lo redarguyó de pecado? ¿A Samuel? ¿Quién lo redarguyó de pecado? Entonces, un ser espiritual debe de ser perfecto, debe de ser santo, debe de predicar la palabra con ejemplo, con espiritualidad. A nadie lo puede juzgar. Ojalá vaya entendiendo, bendito pueblo de Dios. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿quién conoció la mente del Señor? La mente del Señor es la cabeza que Dios puso a la iglesia, que es una riqueza, ¿verdad? Que la cabeza representa el conocimiento de Cristo Jesús y de su palabra para los que le aman. Por eso dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Pues yo le voy a decir una cosa, el santo, el que no peca, el que no es hipócrita, el que verdaderamente está entregado a las cosas de Dios, ese es el que conoce la mente del Señor. Y dice aquí, para finalizar, ¿quién lo instruirá? ¿Quién le va a dar un consejo? ¿Quién lo va a juzgar? Y si yo tengo la mente del Señor, ¿quién me va a juzgar? Claro, los pecadores, ya le dije, ¿verdad? Pero si yo estoy hablando con la bendita palabra y con la cabeza que es Cristo y con la mente, ¿quién me puede juzgar? ¿Quién me puede instruir? Mire, mi Señor es el sabio, ¿eh? Por eso la sabiduría de este mundo, yo no, sabiduría humana, vámonos, fuera, lejos, fúchila. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces aquí está Pablo, no pecaba. Pablo enseñaba con la sabiduría de Cristo, acomodando lo espiritual, porque tenía el Espíritu Santo. Él hablaba el misterio con los sabios, porque se le había revelado. Así que gracias, bendito hermano y bendita hermana, que los santos pueden tener esta riqueza de tener la mente de Cristo. Y si usted tiene la mente de Cristo y es santo, vamos a concordar y vamos a hablar una misma cosa. Pero si usted está escuchando estas enseñanzas y en su corazón está molesto y dice esto no es verdad, pues medítelo y pídale a Dios y llórele a Dios para que le pueda ayudar a descubrir cuál es su pecado y si todavía tiene usted la misericordia de Dios, pueda regresarle el espíritu y entender estas cosas que son espirituales. Un abrazo, un beso fraternal. La gracia y la paz estén con ustedes. Si Dios me lo permite, mañana proseguiremos con la enseñanza número 33. Amén.